No hay mejor lugar que estar en nuestra casa. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar lo que el Señor tiene que decirnos hoy. ¡Bienvenidos! Bien, como dijo recién Mar, venimos terminando, me toca terminar esta serie de servicio 24/7, ¿no? Y todo el año hemos estado hablando acerca del servicio y este es el último sermón del servicio del año, ¿no? Se acerca la Navidad, se acerca Año Nuevo y bueno, y hay otros temas que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartir con ustedes. Y el tema de hoy es el privilegio de servir. Quisiera contarles una historia. Hace algunos años, en una iglesia en Lima, en Perú, había una persona mayor, ya un señor mayor, que él todos los días o todos los domingos o cada vez que había servicio en la iglesia, él se encargaba de alinear las sillas, acomodarlas, ¿no? Venían las personas que limpiaban y luego él venía y acomodaba las sillas. Y él lo hacía siempre, cada semana, y nunca lo hacía con mucho cariño, con mucho amor, con el pedido que le hacía muchos años le había pedido el pastor, ¿no? Y un día, un joven de la iglesia, ya líder de la iglesia, se acerca a él, llegó temprano al culto y lo ve al hermano y se acerca a saludarle. Y sintió en su corazón de darle las gracias. Le dice, gracias hermano, porque gracias a esas sillas yo conocí al Señor. Gracias a cómo tú acomodabas y estabas presto y pronto para acomodar las sillas cada domingo, cada culto. Yo conocí y tal vez muchos de nosotros hemos conocido al Señor, ¿no? Hemos llegado, hemos encontrado temprano o tarde siempre las sillas acomodadas. Y eso que tal vez el hombre nunca había pensado que era algo relevante, ¿no? Él decía, yo solo pensé que movía las sillas, que solo las acomodaba, las dejaba bonitas para que la gente viera el lugar ordenado, pero nunca pensé en la importancia que podía tener el hecho de que las sillas estuvieran bien acomodadas y que sobre todo estaba preparando un encuentro de Jesús con otras personas. Hoy queremos hablar y queremos llevar este mensaje, ¿no? Servir no, y ahí donde tal vez el Señor te ponga, servir no es pequeño, no es insignificante en ningún momento. Siempre que el Señor te toque, siempre que el Señor te mueva a ese servicio, siempre que el Señor ponga en tu corazón, que así sea tal vez para el resto, para muchos, o para ti mismo en el principio, algo tal vez sin importancia. Cuando el Señor te pone en tu corazón y el Señor es el que te lo pide y el Señor es el que te llama, ahí tenemos que entender el privilegio que significa que el Señor te esté llamando. Si recordamos a cada uno de los discípulos de Jesús, ¿no? Ellos estaban ocupados, la mayoría estaban ocupados. Estaban trabajando, estaban arreglando redes, algunos, otros estaban contando impuestos. O sea, Jesús no les llamó en el momento que estaban haciendo nada. Revisen en sus Biblias y van a ver que a cada uno de sus discípulos Jesús les llamó cuando ellos estaban ocupados, estaban trabajando. Y cada uno de ellos, o por lo menos la Biblia no nos cuenta que haya dicho, aguanta un rato, espera un rato que voy a ver, ¿no? A ver cuándo tengo vacaciones, cuándo tengo tiempo libre. O cómo ando de finanzas, ¿no? Esta época no ha estado buena, capaz. Ellos dejaron todo y se fueron detrás del Señor. Tal vez algunos de ellos no entendían exactamente a quién estaban siguiendo. Entendían que sí estaban siguiendo a un maestro, a un rabí. Y entendían el privilegio que significaba servir o seguir, en este caso, a un maestro. Eran personas que no habían sido considerados por el resto de la sociedad o por el resto de los maestros. En la cultura judía de esa época, los niños empezaban a estudiar las palabras
y se tenían que acordar de memoria la Biblia. Iban empezando por los primeros libros y les iban tomando examen conforme iban avanzando en su edad. Y conforme no iban aprobando, bueno, te toca volver al trabajo de tus padres. Si tu papá era carpintero, te tocaba ser carpintero. Si tu papá era pescador, te tocaba ser pescador. Era un privilegio, era un honor ser o servir a un maestro, a un rabí. Era como ganarse la mega beca, ¿no? Y pasabas a vivir en el templo con los levitas y pasabas a estar todo el tiempo estudiando la palabra del Señor y adorando todo el tiempo al Señor. Creo que de esa manera tal vez tenemos que empezar a ver cuando el Señor nos elige y el Señor nos llama a servir. Veamos en la palabra, en Efesios 4, del 1 al 3. Y dice: por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Sean humildes, amables, pacientes, tolerándose unos a otros con amor, y hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Servimos porque fuimos llamados a vivir de una manera digna, porque fuimos llamados a vivir de una manera diferente. Nosotros no estamos acá en la iglesia siguiendo una religión, sino estamos llamados a vivir una vida digna, a vivir una vida diferente a la que vive la mayoría de la gente fuera de este lugar. La gente que no conoce, y aún hay gente que conoce del Señor de manera superficial, o tal vez ha conocido de Jesús. Le han contado, le han hablado, pero nunca se han encontrado cara a cara con el Señor. Aún así podemos ver en la Biblia que había gente en la época de Jesús que escuchaba que había un maestro que estaba predicando y que hacía milagros y que hacía maravillas y que enseñaba con mucha sabiduría. Y aún sin conocerlos, al Señor ni a los discípulos, iban a ver, se enteraban que Jesús estaba en algún lugar y desesperados iban a escucharle a Jesús. Porque querían ese encuentro cara a cara con Jesús. No les alcanzaba con conocer de Jesús, de que había un maestro por ahí hablando y que hablaba bonito y que hacía milagros. Ellos querían conocerles. Y el Señor nos invita, justamente, como vemos acá, Pablo, desde la cárcel, dice, ¿no? Arranca suave Pablo, ¿no? Les suplico. No es si tenés ganas, si tenés tiempo, si estás bien de moneda. Les suplico. Y Pablo a la iglesia de Efeso le estaba contando y le estaba escribiendo en particular a Timoteo esta invitación, ¿no? ¿Quiénes somos y para qué fuimos llamados? Somos hijos de Dios. Y Pablo ahí se presenta prisionero por servir al Señor. O sea, él no hablaba de la comodidad de un escritorio, no hablaba de la comodidad de su casa, de vacaciones, en la playa, ¿no? Vayan ustedes, yo ya estoy viejo, ¿no? Les suplico, yo prisionero por servir al Señor, no por cualquier cosa, pues podría estar preso por cualquier otra cosa. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido. Y ese llamado hemos recibido todos, no los que nos paramos acá, no los que tenemos un micrófono, o los que cantan o tienen un instrumento. Todos, porque Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso, no al pastor, a los líderes, a los siervos, a todos y cada uno, desde niños hasta ancianos. Vivan una vida digna al llamado que han recibido. Y el llamado es el llamado del Señor. Servir nace de nuestra identidad. No es una obligación.
Hace poco me preguntaban, ¿cómo fue este tema del llamado? Alguien que claro, le parecía algo místico tal vez, ¿no? Tal vez esperaban que hubiera sido como Moisés, ¿no? Hay una zarza que se prendió fuego y me habló el Señor. Y yo le decía, eso fue un proceso, a mí me viene llamando desde niño, pero como buen terco que soy, tardé como 30 años en aceptar el llamado del Señor. Y cuando lo acepté y cuando me preguntan por qué sirvo, es porque soy un hijo de Dios. Y porque el Señor me llamó para esto y por gratitud por todas las cosas que el Señor hizo en mi vida. Ayer estábamos con las mamás 4x4 y los varones. Y yo les preguntaba, ¿por qué venimos a la iglesia? Y me dieron un montón de respuestas válidas, de cierta manera, ¿no? Y por ahí se acercaban. Y no les quiero preguntar ahora, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿O a qué? ¿Por qué o para qué venimos a la iglesia? Pero quiero que se pregunten, ¿no? ¿Para qué venimos a la iglesia? Alianza Puembo, específicamente. Porque son chéveres, son buena gente, ¿no? No, o no debería ser. O puede ser uno de los motivos, pero no es el principal. Venimos por gratitud a la iglesia y venimos, hace un ratito decía, a adorar al Señor con gratitud de corazón. Ese es el principal motivo. Y si tal vez llego tarde y me perdí la adoración, bueno, pero llegué a la palabra. Te faltó dar las gracias. Por eso es importante también la campaña de llegar temprano, ¿sí? Jesús llegó a tiempo. Nosotros también. Debemos estar desesperados por llegar a tiempo. Yo hoy les confieso, llegué tarde, o sea, no para las 10, sino normalmente llegamos más temprano para orar con todo el equipo. Y llegué tarde. Habían mandado en el chat del equipo que estaba cerrado acá el redondel de la Ruta Viva. No vi. No vi. Y claro, tuve que volver por la misma Ruta Viva, dar la vuelta todo y venir por el Puente Viejo. Y a eso me demoró 15 minutos más. Y desesperado estaba porque no me gusta llegar tarde. Y menos me gusta llegar tarde a la iglesia. Es la cita más importante que tenemos con el Señor. ¿Sí? Venir a adorar, podemos adorar en nuestra casa, pero venimos a adorar todos juntos, en la casa que el Señor nos dio para adorarle a Él. Si algunos dicen por ahí, venimos a servir, ok, sí, y servir es una manera de adorar, como también ofrendar y diezmar es otra manera de adorarle al Señor, ¿sí? Pero el Señor quiere que le adoremos con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo. Y lo dice alguien que le cuesta bailar, que tiene 2 piernas izquierdas. Cuando voy a Pombo Kid me hacen bailar y sufro, sudo así porque digo, no, me paro atrás, que no me vean nadie, ¿vale? No, me ponen adelante, y peor todavía. Y no es que no quiera adorar al Señor, sino porque me da vergüenza cómo lo hago. Pero sé que al Señor le gusta. Ese es lo más importante. Segundo, tal vez el llamado debería ser más grande que nuestras excusas. Siempre tenemos excusas, como les decía al principio, ¿no? Y pueden ser válidas, ¿no? Pero fíjense cómo dice Pablo. Escribe como preso por servir al Señor. Muchos hoy decimos, estoy ocupado, estoy cansado, estoy complicado. ¿No querés dar muchos detalles? Ay, tengo una semana complicada. Listo, ya es como te dicen eso. ¿Qué le vas a decir? Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué se te complicó, no? Pablo desde una celda le recuerda que servir vale la pena, que servir es un privilegio, porque él en ese momento no tenía ese privilegio. A veces no extrañamos algo que tenemos hasta que nos falta. Hasta capaz que extrañamos el vecino molesto cuando ya no lo tenemos, ¿no? Al menos me despertaba temprano el vecino, cortando el pasto 8 de la mañana el sábado. Es importante también nuestro corazón. El corazón del servidor tiene 3 características importantes: humildad, amabilidad y paciencia.
Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que tal vez el camino de un hijo de Dios es una transformación constante. Y tal vez nos falte alguna de estas. O nos faltan todas. Y tenemos que pedirle al Señor que el Señor vaya. Porque si no soy humilde, y les dice un argentino, no voy a ser humilde. El Señor te tiene que ir transformando y te tiene que ir dando esa humildad. Si no, pregúntenle a Robinson, jugamos todos los domingos al pádel y cuán humilde soy a veces. Humildad. ¿Y para qué la humildad? Es para entender que no servimos para destacar. No servimos para que nos vengan a decir, qué bien lo hiciste, qué bien haces esto. O, de última, cuando no estamos, te extrañamos. Que te extrañen tal vez por quién sos, pero no necesariamente por lo que haces o cómo lo haces. No ese es el propósito, sino para reflejar a Cristo. En cada una de las cosas que hacemos tenemos que buscar reflejar a Cristo. Nuestros amigos anfitriones, cuando reciben a las personas, y a todos, pero principalmente piensen cuando ustedes llegan por primera vez a un lugar, si te reciben con una sonrisa, te reciben con una amabilidad, te dan un apretón firme de manos, o te dan la manito así floja, ¿no? O sea, piensen cómo los recibiría Jesús. Y en cada cosa tenemos que pensar y reflejar al Señor. Amabilidad para que la gente, además de ver a Jesús, sienta a Jesús en lo que hacemos. ¿Qué significa ser amable? Porque a veces tenemos la palabra. Porque tenemos el concepto, ¿no? Una persona que es amable es buena gente, ¿no? Parece que queda ahí. Buena gente, amable. Pero el sentido etimológico de la palabra, alguien que es fácil de amar. ¿Sos fácil de amar? ¿Sos amable? ¿Sí? Tu manera de ser o por cómo sos fácil de amar. Eso es amabilidad. No simplemente ser educado, porque a veces lo confundimos con ser educado, que saludamos, ¿no? Y paciencia, para acompañar procesos. Incluso cuando esos procesos, o más bien las personas que están pasando los procesos, nos desesperan, ¿no? Que una y otra vez te vienen a preguntar lo mismo. Una y otra vez, o con diferentes cosas. Paciencia. Un pastor a mí me enseñó alguna vez, pues yo decía, ay, tengo que orar para que el Señor me dé paciencia. Me dice, no, hermano, no tienes que orar para que te dé paciencia. ¿Por qué crees que va a hacer el Señor? Va a forzar mi paciencia. Va a poner más personas que el vecino ahí que se levanta a cortar el pasto. Ay, a las 6 se va a levantar. Claro, porque cuando uno entrena y quiere velocidad, quiere correr más rápido, ¿qué tiene que hacer? ¿Quedarse sentado? No, entrenar velocidad. Uno quiere entrenar para correr más tiempo. Resistencia, vas a tener que correr mucho, no rápido necesariamente. Si le pedís al Señor paciencia, te va a poner a probar la paciencia. Más bien pide amor, me decía siempre este pastor. La unidad es súper importante y la unidad se cuida, no se improvisa. A veces decimos, porque en la iglesia no hay tanta unidad. ¿Y qué estás haciendo para que haya más unidad? ¿Te estás acercando a la gente? ¿O vienes al culto y te vas? O cuando tal vez piden ayuda o piden colaboración para algo, te escondes. Nadie sabe. Nadie te conoce. ¿No? Nunca estás dispuesto o preparado. Pablo acá dice, hagan todo lo posible. ¿Sí? ¿Recordamos el Efesios? Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Es importante la unidad.
Y es importante la unidad para servir. ¿Por qué nunca servimos solos? Siempre servimos en equipo. Y perdone que lo lleven para el fútbol, pero es una de mis grandes pasiones. Y yo pienso, si en un equipo de fútbol todos hiciéramos lo que queremos o quisiéramos brillar de manera individual, ¿qué cree que pasa? El arquero va a cabecear el córner o no. Y a veces van, ¿no? Pero es una medida desesperada. No es que va todo el tiempo. Yo siempre jugué de defensa y a veces veía a mi arquero que iba a patear un tiro. ¿A dónde vas? Deja lo que saben. Cada uno tiene una función y cada función es importante. Yo siempre fui defensor y probablemente si me iba arriba a tratar de cabecear con mi 1,65 m, ¿qué voy a cabecear? Por lo menos defensa molesto para que los otros no cabeceen, pero... Y cada uno tiene que abrazar ese propósito y esa función que el Señor nos ha puesto. Pero para eso necesitamos cuidar y ser intencionales con la unidad. Todos tenemos que entender el privilegio que es servir. Como cuando éramos chicos, en mi caso, todos queríamos jugar titulares, ¿no? Como que parecía que no alcanzaba que ibas a la banca. En un momento a mí me cambian de posición y como que no me gustaba. Jugaba en la media y me dicen, no, quiero que juegues atrás. Y como que no, despreciando ese puesto, diciendo, no, ahí juegan los más malos, o sea. Pero mirá que vas a ser titular. Ah, bueno, sí, entonces sí, ahí. Primerito estaba. Pero de esa misma manera, tal vez tenemos que abrazar el privilegio de ser llamados. Y otra vez, todos los hijos de Dios somos llamados al servicio. Cada uno en su trinchera, cada uno en su lugar. No todos van a poder estar acá. El Señor te ha puesto un propósito en tu lugar, en tu trabajo, en tu urbanización, en tu familia, para servir a los demás. Y probablemente también te llame en algún momento a servir aquí en tu comunidad, en tu familia de familias. Y tenemos que estar listos. Así como cuando te llaman desde la banca y sí, voy. No de, Alguna vez contaba una anécdota, no sé si lo conocen. El Bambino Veira, un jugador, exjugador de Argentina, ya estaba en sus últimos años de futbolista y estaba jugando en Chile, en la U Católica. Y claro, invierno, Chile, frío, humedad. Y claro, y el equipo iba empatando, lo habían empatado hace poco, y él estaba en el banco, tapado con 3 frazadas, cuenta él, ¿no? Sé que le dolían las rodillas, los tobillos del frío. Y de golpe el entrenador lo mira así, le dice, Bambino, anda a calentar. Y el Bambino estaba ya en sus últimos años, ya casi 40 años, y le mira así, seguro jefe, el 10 la está rompiendo. No quería ni entrar del frío que hacía. Y a veces somos nosotros esas excusas. No, pero el otro lo hace bien. El otro lo hace mejor. No nos olvidemos que no es el pastor, no es el líder, es el Señor el que nos está llamando. Segundo punto, servimos para edificar a otros y madurar juntos. Fíjese lo que dice Efesios también, pero en el capítulo 4, versículos 12 y 13. Y está hablando de los servidores, no de los pastores. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia. No está hablando de la iglesia un edificio, ¿sí? Está hablando de la iglesia como cuerpo. Todos nosotros somos la iglesia. No es este edificio, no es este auditorio. Somos cada uno de los que estamos sentados acá en esta silla. Otra vez, lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia. Esto continuará hasta que todos lleguemos a la unidad y maduremos en el Señor.
¿Y cuándo vamos a llegar a la unidad? ¿Y cuándo vamos a madurar completamente en el Señor? ¿Cuándo creen? Cuando estemos con el Señor. No antes. No, es que yo ya soy maduro, ya no estoy para esas cosas. No, manda a otro. ¿Cómo vas a mandar a lavar el baño? ¿O a poner las sillas? Nos creemos ya maduros, ya que estamos para otra cosa. Servir no es hacer cosas. Y acá lo dice Pablo. Servir es formar personas. Edificar la iglesia. Y otra vez, no es un edificio, no es este auditorio, es las personas. Edificar la iglesia es los procesos de cada una de las personas, acompañar y madurar juntos. Dios no nos pone en un ministerio para llenar un espacio. Dios nos pone en un ministerio para levantar vidas, para trabajar con almas. Me gusta más eso que trabajar con personas. Trabajar con almas. Cuando uno es gerente en una empresa, sí trabaja con personas, trabaja con voluntades. Y a la final, si uno es jefe y tiene que hacer caso, y si no, se va. ¿No? Porque trabajo es trabajo. Pero acá no es tan importante lo que hacemos, sino es importante el proceso que el Señor está viviendo con cada una de esas personas. Por ahí te toca al hermanito rebelde, como por ahí te toca al hermano que dice, sí, todo, hay que hacer. ¿A dónde? ¿A dónde voy? Y capaz que no lo hace tan bien, pero ahí está. Y capaz que el que lo hace bien, mejor está ahí escondido, ¿no? Que lo haga él, que lo haga Roberto, que siempre hay que hacer todo. Estamos para levantar personas. Tu principio debería ser ese, para servir. Y tu servicio, por más que creamos que es pequeño, no es pequeño. Un abrazo puede salvar una semana, puede salvar una mala semana, puede cambiar la manera de afrontar la semana. Una oración puede abrir el cielo. Y esa oración puede ser tal vez lo que estaba necesitando esa persona. Si alguna vez alguien te pide, ora por mí, por alguna necesidad, por algún punto en particular, ok, voy a orar. No, ora con él, ahí, así sea cortito. Porque tal vez necesita ahí, en ese momento, esa persona escuchar la oración. Escuchar que es importante para alguien. Ya lo sabemos, pero a veces necesitamos. Somos duritos a veces. A mí a veces me paran y me dicen, bueno, oremos, vamos allá. Porque eso cambió mi vida. No porque yo crea que mi oración va a cambiar la vida de la persona. Es el Señor hablando a través de esa oración. Y es algo que por ahí puede parecer, bueno, sí, después oro. Y capaz que después hasta me olvido, peor. Y ahí sacamos el libro, si es que tenemos una libreta ahí de oración. Una sonrisa puede romper una barrera. Hay veces, y no sé si hay algunos de los que han venido por primera vez, pero hay veces que hay personas que llegan obligados. ¿Sí? O porque la persona, el esposo, la esposa, la novia, el novio le dijo, ven, y después nos vamos a pasear. Bueno, voy a la iglesia, le voy a ver. Y no viene con una intención de adorar al Señor. Pero un abrazo, una sonrisa, de cualquiera, ni siquiera de los hermanos anfitriones, del resto de las personas, que te salude a alguien, porque hasta podés decir, bueno, pero esa persona está para eso. Cualquiera de nosotros que vea a alguien, de los que hoy levantaron la mano, que vinieron por primera vez, por ejemplo, y se le acerquen, vi que viniste por primera vez, bienvenido. No saben lo que puede cambiar en el corazón de esa persona. Y bajar las barreras que puede tener, que, bueno, voy una vez y
ya nunca más. Y no es por el hecho de que venga, sino es porque una alma más se puede salvar, conocer al Señor, conocer el amor del Señor a través de un abrazo, de un saludo, de una sonrisa. El propósito del servicio es que todos y cada uno de nosotros sigamos creciendo. Donde creímos que ya está, ya somos maduros, ya que voy a aprender, ya leí cuántas veces la Biblia. Yo he leído un montón de veces la misma parte de la Biblia y me ha hablado de manera diferente el Señor. Porque necesitaba cosas diferentes en diferentes momentos de la vida. El ministerio no es una competencia de quién hace más, tampoco. Porque a veces caemos en el activismo, ¿no? No, porque Leandro está todos los días. Fui el martes, el miércoles, fui el sábado, el domingo. Todo siempre estaba ahí. El tema es qué estás haciendo. Y con qué corazón lo estás haciendo. Y es importante, así como hoy les hablaba del equipo, en una familia donde cada uno aporta para que maduremos, para que crezcamos. Ese debe ser el principal o uno de los principales motores. Cuando servimos, para que el resto también crezca, para dar oportunidades, para ser generosos. ¿Te cuesta esto? Vení, yo te ayudo. Mirá, esto, así aprendí yo, así me enseñaron. Y no deja, que mejor lo hago yo. La otra persona no va a venir más. No va a querer ayudar más. De eso estoy hablando cuando todos queremos crecer o todos debemos crecer y tener esa preocupación de que todos crezcan. Servir nos hace más parecidos a Cristo. ¿Se acuerdan cuando entró Jesús con sus discípulos en un lugar? Iban a comer, ¿no? Iban a cenar. Jesús se pone un mantel y dice: tráigame una lavacara. Y se pone a lavarle los pies. Y los pies no eran pies adentro de un zapato, cuidadito, ¿no? No, iba en sandalias, lleno de polvo, caminando, tal vez hacía días que no se lavaba ese pie. Y era algo, además, reservado exclusivamente para el siervo más bajo de la casa. El que estaba aprendiendo, el que, bueno, al menos lava los pies, ¿no? O sea, no le encargaban ir a hacer las compras porque no sabía. No le encargaban hacer la comida porque tampoco sabía probablemente. No le encargaban limpiar la casa porque tampoco tenía que aprender. Pero lavar los pies, bueno, eso ya. Y eso se puso a hacer Jesús. Y claro, ¿cuál fue la reacción de sus discípulos? No, nosotros te tenemos que lavar los pies. Cuando servimos en lo que sea, en lo que el Señor te pone o en lo que vemos la necesidad. No es de, mira, ahí hay un papel, ¿por qué no lo levantas? O sea, ahí es donde nos parecemos cada vez más a Jesús. Y para eso servimos, para eso el Señor nos pide que sirvamos. ¿Te quieres parecer a Jesús? Lava los pies. Tercer punto, ya para ir terminando, debemos servir con valentía y con firmeza. En 1 Corintios capítulo 16, del 10 al 12, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y dice: cuando Timoteo vaya, le está enviando a Timoteo, un joven Timoteo, no lo intimiden. O sea, cuídenmelo al Timoteo, pobrecito, jovencito. Conoce de la palabra, pero ayúdenlo a seguir su camino. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes
sean fuertes y hagan todo con amor. Ayer casualmente le hablaba a los jovencitos, ¿no?, que estaban con las mamás, de ser valientes, de ser fuertes, que el Señor les hizo varones para que sean valientes, sean fuertes. Acá le está pidiendo a toda la iglesia. Es Pablo que les pide a la iglesia de Corinto, ¿no? El servicio necesita valentía. Tal vez si yo le digo, y a veces lo he contado en el equipo, y digo, no, es que yo soy tímido, ¿no sabes? Yo soy súper tímido. Ah, anda, me dicen algunos. No saben lo que me costó a mí pararme acá arriba. Ahora ya se ha hecho un poco callo, pero cuando era joven, así como Timoteo, no, vaya otro, decía yo. Y Timoteo era joven y era tímido, pero fue valiente. Él fue llamado, él fue enviado. Y en nuestras iglesias también hay y necesitamos más personas que se animen a servir, a empezar a servir. Tal vez hasta ahora han estado viniendo, congregándose, asistiendo, adorando, pero el Señor nos llama a servir. Y tal vez hoy el Señor te esté llamando a servir. Tal vez el Señor te esté hablando a tu corazón, como le mandaron a Timoteo. Y sí, tenemos miedos, dudas, y es nuestra responsabilidad, al resto le hablo, a los que ya sirven tal vez, de levantar, animar, acompañar a estas personas más jóvenes o más niños en el Señor, tal vez, pero son personas adultas, pero que tienen ganas de hacerlo, aunque tienen el llamado, sobre todo, de hacerlo, sienten el llamado de hacerlo, pero no saben cómo. Y acompañarlos a empezar a servir. Y tal vez tengas que empezar a lavar pies junto con otro, para que él empiece. Mantenerse alerta, dice. El enemigo no descansa, hermanos. El enemigo está acechando. Y a veces vemos con pena hermanos o personas que llegan a la iglesia, están un tiempo y luego se van. Porque tal vez no han sido abrazados, no han sido acompañados, no nos han invitado a crecer juntos, no se han sentido parte de esta familia de familias. Y tal vez han sido incomodados a servir, porque servir no es comodidad. Recordemos a Pablo: aquí estoy preso por servir a Dios. Si leemos bien, servir no es cómodo. Es un privilegio, sí, pero a veces pensamos que un privilegio como algo cómodo, ¿no? Como que ahí estamos en el palco COVID, acá nadie nos molesta, ¿no? Nos traen todas las cosas. Es otro tipo de privilegio. Y hacer las cosas con amor. Si no hay amor, Pablo mismo decía, si no hay amor, todo lo que hago puede sonar a lata. Si no hay amor, lo hago para mí. Y puedo servir muy bien. Puedo hablar muy bien, puedo cantar muy bien, puedo hacer lo que sea y servir. Pero si no hay amor, no pasa del techo. No impacta a nadie. Para terminar, servir no tiene que ser un peso, hermanos. No tiene que ser una obligación. Servir es un privilegio y no debería ser una tarea más en el calendario. Está bien que se lo ponga en el calendario, me toca servir para no olvidarse, pero que eso no sea el motivo. Es cierto, y me toca, ¿no? Ahí me voy a poner otra ropa más bonita. Sino más bien poner todo nuestro corazón. Y sí, servir a veces es un sacrificio.
Es incómodo, es difícil. El Señor nos incomoda y a veces nos pone, porque dije, servimos para que el Señor nos transforme. Y a veces el Señor nos pone a servir para tener más humildad. Nos pone a servir para que seamos más amables, para que tengamos más paciencia. Y ahí es donde el Señor nos va transformando. Cuando servimos, nuestro corazón se alinea con el corazón del Señor. Cuando servimos, nuestra fe se activa, porque sabemos a quién servimos y para qué servimos. Y sabemos que a pesar de que tal vez en ese momento pueda ser un sacrificio, sabemos que es un sacrificio con sentido, no es un sacrificio sin sentido, es un sacrificio con propósito. Y ahí es donde nuestra fe se activa. Nuestro carácter se forma, lo que les decía recién. Nuestra comunidad crece. Y nuestro propósito se despierta. Servir, hermanos, es decirle al Señor, acá estoy. No soy perfecto, pero estoy disponible. Estoy dispuesto. Señor, haz conmigo un instrumento tuyo. Y después va a pasar todo lo que vimos anterior. Y Él toma nuestra disponibilidad y ahí es donde hace milagros. No es por nosotros. Es por nuestra fe, es por nuestro corazón y porque el Señor va trabajando. Y en un principio puede ser obediencia. Pero tenemos que recordar siempre que es un privilegio. Que el Señor puede llamar a cualquier otro, pero te está llamando a vos. Te dice, dale, sal de la banca y entra a la cancha. No tiene idea con la alegría que yo entré a la cancha cuando yo era titular. Pero eso no se compara con la alegría cuando acepté el llamado del Señor a servirle. Y decirle, ok, hasta acá me trajiste, hasta acá me sostuviste. Quiero tomar tu mano y quiero servir con toda mi vida, con todo mi ser. En mi casa nosotros hemos tomado la palabra de Josué. Yo y toda mi familia serviremos al Señor. Antonella, mi hija mayor, con 8 años ya ha entendido. Y hubo un momento cuando recién llegamos acá a la iglesia que Cris por ahí le dice, vamos en el segundo culto. Y ahí nos encontramos con papá y Anto dijo, no, es que en el primero yo sirvo y en el segundo yo recibo. En el ministerio de niños. Y ella con 8 años está sirviendo. No es que ella predica, no es que ella canta. Bueno, sí, ahora les está enseñando una canción que aprendió en la escuela. Pero ella sirve acomodando las cosas de los más chiquitos. Los profes le dicen, Anto, tráeme tal cosa. Y va, y ella feliz. A veces tenemos que tener ese corazón de niños para servir al Señor. Dejar poses de lado. Abrazar la humildad del Señor. Amén. El Señor te está llamando a servir. ¿Le vas a responder? Amén. Oremos, hermanos. Si me pueden acompañar de pie, por favor, para orar. Y ahí donde estás, que ores conmigo y abras tu corazón al Señor. No por lo que yo dije, que el Señor te haya hablado a tu corazón, que el Señor te haya movido, que te haya incomodado para poner tu vida, tus dones, tus talentos que el Señor te dio para servirle, en donde el Señor te ponga, en donde el Señor diga. Gracias, papá, gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de servirte. Gracias por confiar en cada uno de nosotros, papá, que no somos dignos de servirte, Señor.
por llamarnos, por permitirnos usar nuestras manos, usar nuestra voz, usar nuestro corazón, Señor, para edificar y engrandecer tu obra, Señor. Te pedimos, Señor, que renueves en nosotros la humildad, el amor, la pasión de servirte. Que cada acto de servicio, Señor, pueda reflejar tu carácter, papá. Que cada acto de servicio pueda acercar tu luz a otros. Ayúdanos, papá, a guardar la unidad de tu casa, Señor, de tu familia. Danos fuerza, Señor, en los momentos difíciles. Y que podamos recordar, Padre, que siempre servirte es un honor. Servirte es un privilegio que no merecemos. Que podamos abrazar, Señor, ese llamado. Que podamos abrazar, Señor, ese propósito que has puesto delante tuyo, Señor. Y sobre todo que lo podamos abrazar con gratitud, papá. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te pido que obres aquí en tu casa, Señor, Alianza Pueblo. Muévete entre nosotros, papá. Habla a cada uno de nosotros. Tal vez a algunos le está llamando a dar esa milla extra. Ya estamos sirviendo y nos pides un poco más. A otros nos estás pidiendo que podamos acompañar a los que comienzan a servir. Y podamos tal vez desatar nuestras ropas y enseñarle a lavar los pies también. Danos esa humildad, papá, para poder edificar tu casa, poder edificar tu iglesia, Señor. Que todos podamos seguir creciendo juntos y madurando juntos, los unos con los otros, en amor, hasta que tú vengas, papá. Dejamos tu iglesia en tus manos, papá, y que tú nos uses, nos guíes, nos des sabiduría, nos des amor, humildad, para poder hacerlo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En tu presencia quedamos, Señor. Amén y amén. Terminamos cantando, iglesia. Que el Señor les bendiga. Linda semana.
queridos iglesias, bendecida semana.